estamos, seguimos con el mostrador en la clave. Oye, no sé si que quieren continuar con el tema presidencial o nos vamos a otro tema, Federico. Vámonos a otros temas para entretenernos en otros temas, porque el tema presidencial y el 10% está ya un poquito rayado. No, pero y además va a seguir toda la semana, así que... Sí, tal cual. Oye, pero a mí me pareció interesante una nota que ustedes traen hoy día que tiene que ver con la posición que tomaron los rectores sobre el presupuesto nacional, particularmente los rectores Vivaldi y Solesi, de considerar el presupuesto nacional como una sobreideologización. Y esto me imagino que están refiriéndose a los recortes que eventualmente hay en el sector educacional y particularmente en el sector universitario. No veo dónde está la sobreideologización. Creo que en general está muy ideologizado, todo el gobierno en general es muy ideologizado. No es solo un problema presupuestario. Bueno, hace rato ya que estamos hablando de visiones total y absolutamente distintas de país. Sí, claro. Bueno, eso va a ser un gran aporte del proceso constituyente, el clarificar eso, ¿no? Cuáles son las visiones del país y ponernos de acuerdo para seguir adelante con una nueva carta constitucional. Eso va a ser un gran aporte. Y por ahora estamos como en fin de una etapa, ¿no? Esto es el famoso dicho, oye, que es un mundo que está muriendo, pero aún no nace el nuevo. Entonces estamos en ese interregno, periodo y momento de monstruos. Lo que hace el rector Vivaldi y el rector Solesi es poner un tema sobre la mesa desde donde ellos hablan, pues ellos son rectores universitarios y por lo mismo tienen que poner el foco en los fondos para educación. Entonces, eso es lo que hacen. Y claro, hay otra gente que pone el foco en otros fondos, en otros recursos. Las sociedades funcionan así, pues, con grupos de interés. Pero en este caso, no solo es natural que los grupos de interés peleen por lo que les parece lo propio y lo necesario, sino que además tenemos un tema de desorden generalizado. Entonces, cuando los grupos de interés salen peleando por lo propio o por lo que estiman adecuado o necesario para el país, como no hay un proyecto país y cada uno hoy anda con sus pistolas, llama más la atención. Pero la verdad es que no debiera llamar tanto la atención porque es propio que los grupos de interés peleen por lo que les parece lo necesario y lo propio. Esa es la impresión que me da a mí. Ahora no, por eso no me sorprende que los rectores muy simbólicos, porque son los rectores de las dos universidades estatales más significativas, salgan con esta postura más corporativa, pero en un buen sentido, en el sentido de velar por suficientes fondos para el funcionamiento de la educación en Chile. Y lo mismo va a pasar y debiera pasar en los distintos ámbitos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la cultura? Acuérdate la tole que quedó con el tema, y que ha quedado y que sigue, es noticia en desarrollo, con los fondos para la cultura, los fondos para la ciencia, en fin. Así funciona. Lo que pasa es que en una sociedad desordenada y sin claves de ponerse de acuerdo, claro, hace más desorden, ¿no? Sí. Mira, no sé, el descubrimiento del dúo de músicos italianos, los rectores de las universidades, de que el presupuesto está ideologizado. O sea, los presupuestos son en esencia. El que quiera entender la política que tiene un gobierno, vaya al presupuesto y desagréguelo y se va a dar cuenta qué tipo de intereses está satisfaciendo y cuáles no está satisfaciendo. Es de simple, cuando hay plata por distribuir, siga la plata, como dice el principio, ¿no es cierto? Siga la plata. Y entonces
la educación no es parte de la preocupación. Claro, hay que priorizar, hay momentos, en fin, qué sé yo, pero los presupuestos son eso. Los presupuestos son una demostración o es un atributo de interés del gobernante, ¿no es cierto? Y me interesa más la seguridad, le pongo más plata a los carabineros, ¿no es cierto? Independientemente de los problemas que tiene, me interesa menos la educación porque madura de una manera diferente y no me sirve para paliar la crisis, en fin, qué sé yo, lo que quiera. Pero esa discusión, en el presupuesto está la verdad. Los mexicanos tienen un dicho que dice, el que no vive en el presupuesto vive en el error. ¿Ah? Son buenos, los mexicanos del PRI eran muy buenos para inventar estas fórmulas, pero es una manera de decir, mira, no me sirven tus delegados, no me sirve si no está ahí en el presupuesto, o sea, no está ahí en la distribución legal, que en Chile es una ley, ¿no es cierto?, todos los años, bueno, no existen. Están los fondos especiales que son de discrecionalidad y que son de oportunidad, no sé, son como la caja chica que queda para atender los problemas que resultan. Y la educación hace rato que está así, está minimizada, está autosostenida y además tiene problemas internos, o sea, los rectores no pueden esconder una verdad a grito, que es que en las universidades no se han revisado los estatutos de gastos generales para determinar qué es bueno y qué es malo. Se habla de la educación en general, al bulto, pero la verdad es que en este autosostenimiento las universidades hace rato que tienen ingresos y tienen ingresos propios y los generan mediante diferentes mecanismos y tienen una distribución interna que es muy desigual y muy arbitraria. Y eso lo tienes que reconocer. La crisis de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, durante que se empezó a producir, bueno, venía de antes, pero se empezó a producir cuando estuvo Davor Harasis de decano de la facultad, tenía que ver con sueldos. Mucho de eso tenía que ver con sueldo y preferencias y arbitrariedades del decano que hacía lo que quería, en fin, qué sé yo. Y vayan a preguntarle ahora a Pablo Ruiz-Tagle la estructura de salario, de sueldo, de honorarios que recibió dentro de la universidad y si eso se corresponde con una universidad pública, además, que se financia en gran medida no solamente por los fondos que genera, sino por las subvenciones que ponemos todos a través de nuestros impuestos. Entonces, no sé, ya me parece, yo estoy de acuerdo con lo que dice Federico, pero además le agrego esta visión de fondo, o sea, el presupuesto es lo más político que hay en las decisiones políticas de un gobierno. Se produce una vez al año. Por supuesto, buen punto. No, cuando tú asignas prioridades en términos de recursos, bueno, tú efectivamente constatas la fuerza que tienen tus discursos. Si ese al final es la situación. Si tú hablas, por ejemplo, de crear valor agregado, de dejar de solamente ser exportador de recursos naturales, bueno, tú miras a final de año cuántos recursos metes en todo lo que pueda ser conducente a cambiar la estructura productiva. Y si es que los recursos no están, bueno, fue un discurso nomás. Sí, en ese sentido, nada habla mejor que los recursos que tú asignas a aquello que te parece prioritario. En eso tiene razón, totalmente Chago. Y creo que el presupuesto de la República que bajó ítems en un montón de ministerios, particularmente ciencia, cultura, un montón de otros, pero también afectó temas específicos en educación y por lo tanto cuando uno siente que la piedra le aprieta el zapato, claro, grita, pero un presupuesto por definición, y estoy con eso totalmente contigo, Chavo, por definición genera visiones de dónde tú sientes que hay que generar, hay que establecer las prioridades, y las prioridades son en una proporción altísima visiones ideológicas de cómo tú quieres que sean las cosas. Pero Fernando, yo me voy a meter en un tema que no es mi especialidad, pero tengo una opinión. O sea, yo de verdad creo que en medio de esta situación la preocupación por levantar económicamente al país es una cuestión
un pilar fundamental y por lo tanto hay que asignar gastos prioritarios ahí. Pero un segundo aspecto es el de la salud. Y yo de verdad creo que el estado de confinamiento, llevamos un año confinados, si es un año irregular, con una presión psicológica sobre la gente enorme, y entonces la inversión en cultura es inversión en salud, así como la inversión en poder habilitar los parques para que la gente salga a correr y a gastar las energías acumuladas y las tensiones acumuladas, por lo menos, ¿no es cierto?, pudiendo ejercitar el cuerpo, tomar conciencia de su cuerpo y su salud. La cultura es un elemento central para devolverle estabilidad psicológica a la gente, y entonces ahí creo que hay un punto que me da la impresión entonces de distancia entre la necesidad efectiva, real de hoy y ahora respecto de lo que es las decisiones gubernamentales en materia. Es cierto que a lo mejor las ingenierías van a tener una rebaja, no le van a hacer ni mella al desarrollo ingenieril del país. Va a seguir eso porque es una cosa de mediano y largo plazo, madura de una manera diferente. Quizás la escasez de recursos va a desatar la invención de la gente, la creatividad de los ingenieros, etcétera, etcétera, para encontrar soluciones a los problemas. Pero la cultura es un consumo cotidiano, es un alivio cotidiano, es una aspirina cotidiana a las tensiones psicosociales que se generan en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Y entonces, a no olvidar que eso es fundamental. Y yo ahí creo que el país está muy mal. Tiene que invertir más en cultura, no puede quitar plata a la cultura. Creo que es de la salud de la gente. Sí, pero eso cada vez que hay necesidades de recorte o se establece una política de recorte, no miran primero las Fuerzas Armadas, no miran primero la situación de, qué sé yo, sueldos de la administración pública, que eso lo recortan de otra manera, sino que miran ministerios que de alguna manera tienen poca importancia a juicio de quienes están en ese momento detentando poder. Y normalmente esos son estos ministerios que uno podría de alguna manera caratular como periféricos, en el sentido que no tienen la misma prioridad, a pesar de que probablemente en el largo plazo son esenciales, porque son los que eventualmente construyen la dinámica nacional a 40, 50 años plazo. Sí, mira, Fernando, yo no sé, cuando salimos de la dictadura, yo me recuerdo que hubo una cierta epifanía de mover grupos culturales, ir a las poblaciones, llegar a los lugares apartados de la ciudad. Y me recuerdo un reportaje de televisión sobre un concierto de Roberto Bravo, creo que era en La Pincoya o en la parte norte de la ciudad, Huechuraba, no sé, donde una mujer lloraba después de escuchar, diciendo: ¿por qué no nos traen todas las semanas esto? ¿Por qué nos tratan como animales? ¿Por qué nos arrinconan en la ciudad y nosotros no sabemos de estas cosas tan lindas? Y lo que había hecho Roberto Bravo no era ni más ni menos de ir a tocar en su piano y en el estilo y las cosas que hace, música de la Violeta Parra. Es decir, a recrear el espíritu de integración sobre un conjunto de ciudadanos que habían sufrido de la manera más brutal, ¿no es cierto?, las acciones de la dictadura, por la presión, por la tensión y por todo esto. Era un momento de alivio y de sanación. Mira, eso hoy día también se necesita. La gente sale a pedir todavía comida, todavía tú das a cada rato, te golpean, te tocan el timbre, te piden comida y para la olla común. Y está como durmiendo eso, pero la gente está en esa situación. Y entonces hay que tener conciencia de eso y yo creo que no estamos con un problema de largo plazo. Yo entiendo lo que tú quieres decir, Fernando, pero yo quiero recalcar de que hoy día, inmediato, en el alimento inmediato, la cultura juega un papel esencial para restablecer
las condiciones de desarrollo de la sociedad frente al cambio constitucional. ¿Ah? Y entonces lo que uno le pide al gobierno es austeridad, le pide que cumpla el artículo 1 de la Constitución de 1980, el 1, que no mire el resto de la Constitución, que como bien dice Federico está de salida, que mire el 1, lo que dice que es principio en la parte dogmática, donde se hacen las declaraciones sobre qué es lo que tiene que preocuparse, se preocupe de la tranquilidad de la gente. Si eso es, esa es la buena administración hoy día, y Piñera no lo entiende porque es el rico más pato de la política chilena. Sí, Federico, ¿tú tienes algo más? No, ya es lo que estamos diciendo, estoy completamente de acuerdo. El presupuesto, es un instrumento técnico, ideológico, por supuesto. Sí. Es bien interesante. Yo he estado siguiendo de cerca y ustedes probablemente me lo han escuchado, pero a la luz de una particular teoría comunicacional, que es la disonancia cognitiva, que generó hace muchos años ya un intelectual estadounidense llamado Leon Festinger, y que básicamente establece, en términos muy simples, establece que las personas no pueden sostener durante mucho tiempo valores contrarios en su cabeza, digamos. El ejemplo más fácil que se hace, y que yo siempre lo coloco, es el ejemplo de la persona que sabe que fumar es malo y que le puede hacer mal y que daña al entorno, pero fuma. ¿Cómo tú... cómo esa persona hace que estén simultáneamente los dos valores, si tú quieres? El de la conciencia de que lo que está haciendo es malo y no quiere morir, y no quiere enfermarse, y no quiere dañar al prójimo, pero al mismo tiempo fuma. Y lo que Leo Festinger plantea en eso es que esta contradicción entre lo que se cree y lo que se hace, al final termina inevitablemente en una mayoría muy grande, no en todos casos, por cierto, pero en una mayoría muy grande, termina con que se racionaliza la conducta para avalarla, para que mantener la conducta se racionalice. Entonces la persona dirá, mira, mi abuelo murió a los 98 años y siempre fumó, por lo tanto no es tanto, o se miente, digamos, yo solamente fumo un cigarrillo al día después de la comida, qué sé yo, acá allá, se tira una serie de... Y fíjate que lo colocaba esto a raíz de lo que empieza a pasar en gobiernos donde pareciera que el gobierno es casi como un rey Midas al revés. Todo lo que toca lo convierte en caca. Tú no lo convierte en oro, lo convierte al revés. Tú, persona que invitas al gobierno, con todos sus valores, con toda su mirada, con toda a poquito andar se le produce esta disonancia cognitiva, donde lo que creía o lo que cree choca con la conducta de ese gobierno. Y por lo tanto, para justificar la conducta del gobierno, te vas alejando de tu creencia original y empiezas a avalar cada vez más cosas. Tú ves lo que les pasa a los ministros del Interior, personas que vienen de un ámbito político y cultural donde son puros aplausos siempre que sacaron. Blumel, por ejemplo. Pero a poco andar, teniendo que justificar lo que se está haciendo y por qué se está haciendo, o justificar a una figura de gobierno o de carabinero o de cosas. Y mira, en menos de un pestañeo de pronto está hablando tal cual como estaría hablando alguien que cree que hay que pegarle palo a todo. Entonces, lo digo a raíz de que tú ves en el último cambio de gabinete personas que entraron, que eventualmente muchos, y salieron artículos al respecto, pensaron, mira, aquí hay un cambio interesante en la situación de Briones.
Briones era el choro, el que se había estudiado en Francia, el que por lo tanto era no Chicago, era el que tenía una mirada más abierta, y a raíz de las cosas que están pasando y cuando hay que justificar lo que se hace y por qué se rechaza hacer un segundo retiro, hoy día lo escuchas y prácticamente no tiene diferencia con el más, si tú quieres, fanático de los fanáticos en términos de la rigidez económica. Y eso es bien interesante observarlo, porque estoy planteándolo ahora en términos generales y le paso la palabra, porque tú tienes hoy día a un gobierno que por las cosas que suceden, las cosas que pasan, la justificación de esas cosas lo coloca cada vez más lejano, no solamente a las personas que votaron en contra de ese gobierno, sino de su propio sector. Mira, que es un poco lo que está pasando con el segundo retiro del 10%. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero mira, este no es un tema, la relación entre formalismo y acción integral es precisamente esa, ¿no es cierto? O sea, las palabras tienen un límite, tienen un límite, y ese límite en materia legal, ¿no es cierto?, es la expresión normativa. Esta es una vieja discusión, además, sobre el lenguaje, entre paréntesis, o sea, el Círculo de Praga, que es el debate sobre las lenguas eslavas, producido en los años 30 del siglo pasado. Dejó mucha enseñanza, no solamente para el arte y la cultura, sino en general para el uso, para entender el sentido profundo de las palabras, y en esta relación lecto-escritura, la comprensión, los formalismos, etcétera, que hoy día está puesto muy encima de la mesa de nuevo cuando hablamos de digitalización. Es decir, cuando hablamos de digitalización estamos hablando de formas muy veloces y diversas y muy licuosas, muy gaseosas, para decirlas todavía, ¿no es cierto?, como expresión de comunicación en general. Y eso toca la política y toca estas cosas. Entonces, el formalismo es una de las formas como los gobiernos se expresan, con rutinas, con ciertas cosas, o en la distribución que hacen ideológica, ¿no es cierto?, política, con el presupuesto, etcétera. Ahora, hay un problema de fondo, sí, de que las cosas a lo que se refieren le dan un sentido que va más allá del límite de las palabras, que es lo que significan las palabras, como discursos, como normas, etcétera. Y es el valor del interés que hay detrás. Y resulta que estamos con el 10%, y el gobierno está con el 10%, discutiendo una tremenda piedra. Es decir, son 250.000 millones de dólares, una cosa por el estilo, la que se está discutiendo, ni más ni menos. Y entonces es una base de poder, es una estructura de poder que es muy difícil mover, que rascarla solamente, ¿no es cierto?, ya produce urticaria en quienes tienen el control de esa masa de poder. Y entonces, cuando yo preguntaba adelante sobre el interés, no quería meterme en esto, pero lo que estaba diciendo, ¿cuál es el interés del gobierno? El interés del gobierno es que eso no se toque. Está haciendo una representación fundamental y está enredando la perdida, no se puede tocar. Y da lo mismo el artículo 1 de la Constitución de 1980, no se puede tocar. Y da lo mismo lo que haya dicho Briones cuando entró, no se toca. Se mira, pero no se toca. Eso no es de ustedes, lo ahorraron, lo construyeron ustedes, pero es de nosotros, y este poder social enorme, ¿no es cierto?, que lo administran algunos delegados por la dictadura para administrarlo, por el decreto 3.500, en fin, de 1980. Bueno, eso es lo que está en disputa. Y por eso entonces tenemos estas contradicciones que tú señalas, Fernando, ¿no es cierto? Un día se dice una cosa y mañana otra, pero en el fondo el interés que mueve al gobierno es que no se toque. Y eso es lo que se está terminando, y entonces lo que le pedimos solamente al gobierno es estado de tranquilidad gubernamental para poder llevar adelante la discusión sobre la nueva Constitución, para darnos una forma que nos satisfaga en las necesidades y en la abundancia de la manera más estable posible como país. Ese es el tema, esa es la discusión de fondo. Y el gobierno está aislado porque su propia gente lo está dejando votado, porque entiende
está fuera de tono, que es obsceno hacer lo que está haciendo. Pues yo quisiera agregar algo en relación a lo que dice Chago. Lo que falta fundamentalmente para que esto se entienda un poco, ¿no? Y qué hay detrás de cada cosa, de cada actor que habla, es transparencia. Desde el gobierno, grupos empresariales, en fin, cual todos los actores tienen un cierto interés cuando intervienen. Y falta presentarlo. Te voy a dar un ejemplo. En relación con el segundo retiro del 10%. Más allá de las ideologías, que también influyen, por supuesto, las creencias de cada cual, y en relación a todo esto, como partió esta parte de la conversación, de cómo la gente se va adaptando a una cierta realidad, de cómo Briones llegó de una forma y Briones hoy día es otro, es más rígido y ortodoxo que cualquiera, y no lo era. Pasan todas esas cosas, pero uno entiende mucho más todo cuando se transparentan las cosas. Te voy a dar un ejemplo. Estaba dando el ejemplo del 10%. Salen los empresarios, los grandes empresarios, no cualquier de los grandes empresarios, representantes de los grandes grupos económicos, yéndose en contra del segundo retiro de 10%. Entonces uno dice, bueno, es un actor político más, puede opinar, pero bueno, ¿por qué no transparentamos? Esos grandes actores, esos grandes empresarios, con grandes holdings empresariales, son los que reciben las inversiones de la AFP. Son los que se benefician del flujo de dinero hacia el mercado de capitales de la AFP, que lo hemos conversado muchas veces, que la AFP tiene dos grandes roles. Uno el de las pensiones, que lo cumplen muy mal, y otro que es el flujo de capitales hacia el mercado financiero, hacia el mercado de capitales, que lo cumple bastante bien, porque le da sangre, insumo de sangre líquida, de dinero líquido a las grandes corporaciones. Y ese rol que cumple bien va, en definitiva, va a beneficiar a los grandes grupos económicos. Y ya sabemos quiénes son los grandes grupos económicos, cuáles son que reciben las platas de la AFP. Está el grupo Mate, ¿cierto? Está el grupo Angelini, el grupo Yarur, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparece Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOF, reclamando contra segundo retiro y falta de conducción del gobierno, que por falta de conducción lo está permitiendo, o va a ocurrir, que está diciendo también, hay un subtexto, por eso te digo que falta transparencia, está diciendo, bueno, a grupos económicos como el mío, porque él es parte de los Mates, tiene acciones en ese grupo familiar, uno de los más poderosos de Chile. Bueno, me va a llegar menos plata, va a haber menos plata para mis empresas, para poder emitir acciones en la bolsa, para poder emitir bonos y que los tomen las AFP, va a haber menos dinero. ¿Por qué no transparentar eso? Porque se entendería mucho más todo, ¿no? Entonces, todo esto a propósito del bien máximo, diría yo, en una democracia, uno de los bienes máximos, que es la transparencia. Es decir, los actores cuando hablan por algo. Y hay algo detrás, hay intereses legítimos muchas veces, o a veces ilegítimos, pero transparentarlo. ¿Qué hay detrás de cuando habló Solesi y Vivaldi respecto de los dineros para la educación? Hay cosas detrás, ¿no? Cuando Larraín Mate habla del 10% y falta de conducción del gobierno, es porque una AFP con menos dinero para invertir le va a afectar también en el bolsillo al final del día. En fin, eso, el bien de la transparencia, para que nos podamos entender, ¿no? Ya, nos tenemos que ir desgraciadamente. Gracias, Federico. Gracias, Chago. Cuídense. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, nos vamos. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.